Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo 8 y vamos a emitir nuestro informe de auditoría de la empresa Bajos. Para este trabajo hemos preparado 4 documentos fundamentales. En primer lugar, se preparó la propuesta técnica y económica, donde se establece el objetivo del encargo, el alcance de la auditoría, la metodología de trabajo y los procedimientos que se aplicarán en cada una de las áreas críticas, por ejemplo, efectivo y equivalente efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, activos, fijos, ingresos, obligaciones. Esta propuesta también detalla el equipo de auditoría asignado, los plazos estimados de entrega de informes y el monto de honorarios, ¿no? Bueno, este documento es clave porque es la carta de presentación de la firma de auditoría y de algún modo define el inicio en cómo se desarrollará el trabajo, ¿no? Luego tenemos que se emitió la carta de aceptación del cargo, que aquí ya se confirma oficialmente que se acepta llevar a cabo la auditoría del ejercicio 2024 de la empresa. En esta carta se señala el compromiso de realizar un trabajo riguroso conforme a las normas internacionales de auditoría y asimismo de entregar un informe final que incluya conclusiones, hallazgos y recomendaciones para fortalecer los procesos financieros y de control interno de la empresa. Luego tenemos la carta de requerimiento de información y documentación. Aquí se solicita a la empresa Bacus todos los estados financieros, registros contables, políticas internas, contratos relevantes e información tanto de activos como pasivos, ¿no?, que sean necesarios para la planificación y ejecución de la auditoría. Este documento pues es esencial ya que permite al equipo auditor acceder a la evidencia que respalda de algún modo la preparación de los estados financieros. Por último, tenemos la carta de independencia. Aquí el socio a cargo declara que todo el equipo auditor cumple con los principios de independencia y ética profesional, ¿no? Se afirma que ninguno de los integrantes mantiene vínculos, intereses o relaciones que puedan afectar su objetividad, y así se garantiza la transparencia y confiabilidad del trabajo. Le doy paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición tenemos la determinación de la materialidad. Para la materialidad utilizamos como base la utilidad antes de impuestos porque refleja mejor el desempeño financiero de Bacus y es la medida que usa la gerencia. La base fue de 3.169.452.000. Tenemos la materialidad de planeación, que es la base por el 5%, el error tolerable, que es la materialidad de planeación por el 75%, el error mínimo, que es el error tolerable por el 3%. Como sustento elegimos el 5% porque la NIA 320 lo sugiere para empresas industriales, el 75% de error tolerable para la solidez financiera y el control interno de Bacus y el 3% del error mínimo para evitar que errores pequeños acumulados superen la materialidad, como indica la NIA 320 y la NIA 450. Tenemos el memorándum de materialidad a la gerencia. Se elaboró un memorándum dirigido al presidente del directorio donde se presenta la base elegida, los cálculos y las consideraciones cualitativas y cuantitativas. Este documento formaliza la materialidad, el error tolerable y el error mínimo y está firmado por los responsables del encargo para su revisión por la gerencia. La elaboración de cuestionarios para investigar los controles de la empresa. Con la materialidad definida pasamos a evaluar el control interno bajo el marco COSO 3. Este modelo está compuesto por 5 elementos, que es el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y la supervisión y seguimiento. Para cada componente elaboramos un cuadro de 5 preguntas para identificar sus fortalezas y sus brechas. La evaluación del componente de ambiente de control. En el ambiente de control, el cuadro evaluó aspectos como el conocimiento del código de ética, la claridad de funciones, la capacitación y el clima laboral. Los resultados muestran que Bacus tiene políticas y estructura formal, pero el cumplimiento es parcial, sobre todo en capacitación y evaluaciones periódicas. Tenemos también la evaluación del componente de evaluación de riesgos. Aquí analizamos cómo la empresa identifica riesgos tributarios, operativos y regulatorios. El cuadro evidencia que Bacus reconoce algunos riesgos, pero aún no cuenta con una matriz formal ni un registro actualizado, por lo que el cumplimiento podemos decir que es parcial.
Tenemos la evaluación del componente de actividades de control. En este componente verifica si Backus aplica controles como autorizaciones, conciliaciones, inventarios y segregación de funciones. El cuadro evidencia que existen controles, pero algunos no están formalizados o no se aplican uniformadamente. Decimos también que el cumplimiento es parcial y requiere la estandarización. En la evaluación del componente de información y comunicación, aquí el cuadro evalúa si la empresa comunica y registra información relevante de forma oportuna. Backus cuenta con buenos sistemas, pero la comunicación entre áreas no es uniforme y falta fortalecer la retroalimentación. Finalmente tenemos a la evaluación del componente de supervisión y seguimiento. Aquí Backus sí monitorea sus controles de forma continua, se identificaron revisiones pero no sistemáticas y se recomienda establecer evaluaciones periódicas y un seguimiento formal de observaciones. Le doy pase a mi siguiente compañero. Yo le voy a hablar lo que son los riesgos en base a cuestionarios y su comparación con los controles establecidos usando los 5 componentes del control interno. En el tema de ambiente de control, habla de las políticas y canales de comunicación. Estas existen, pero lo que no hay son evaluaciones periódicas. Eso hace que algunos colaboradores desconozcan el código de ética. Por ejemplo, en actividades de control, habla de que SAP aporta controles automatizados, es un sistema muy generoso, pero que hay limitada segregación, que algunas personas cumplen doble función y al mismo tiempo dan doble validación. Eso implica un riesgo de fraude. Con el tema de supervisión y seguimiento, que se realizan auditorías internas, pero que estas auditorías no cubren, no abarcan todos los procesos críticos. Y esto es complicado porque si una auditoría no logra revisarlo todo, entonces perdería parte de su esencia. Para lo siguiente, vamos a ver lo que es el matriz de riesgos. Esta es la base, lo cual nos da las probabilidades y el nivel de riesgo. Y a partir de ello se formó el matriz de riesgo, también por los componentes de control interno, algunas descripciones de riesgo y sus calificaciones que se dio. Sobre esto es que nosotros hemos trabajado lo que es el estado de cumplimiento de los componentes, codo 3, sobre lo que ya habíamos hablado. Lo que falta, por ejemplo, en el tema de evaluación de riesgos, que se identifican riesgos operativos financieros, pero lo que no hay es un programa que especifique qué tipo de fraude se puede cometer, qué tipo de probabilidad de que suceda existe. O por ejemplo, en el tema de información y comunicación, que se produce información financiera confiable y tiene medios de comunicación interna, pero para poder denunciar no existe un medio implementado. Entonces, el cumplimiento es parcial. Esto sería todo de mi plazo, profesor. Continuando con la presentación, en esta parte de nuestro trabajo presentamos la carta de control interno y las propuestas de mejoras elaboradas para Backus, con base a la evaluación realizada bajo el enfoque COSO 3. En primer lugar, la carta de control interno resume las principales observaciones identificadas durante la auditoría. En el componente de ambiente de control evidenciamos que si bien la empresa cuenta con un código de ética y valores corporativos, no existe evaluación periódicas que midan su aplicación real. Esto representa un riesgo porque la cultura ética no se monitorea de manera continua. En cuanto a la evaluación de riesgos, se identificó que Backus reconoce distintos riesgos operativos y tributarios, pero no cuenta con una matriz de riesgo formal y actualizada, lo que limita la capacidad preventiva frente a situaciones que puedan afectar sus operaciones. En las actividades de control, encontramos casos donde una misma persona puede autorizar, ejecutar y registrar transacciones en áreas sensibles como compras y tesorería, lo cual incrementa el riesgo de errores o irregularidades. Respecto al componente de información y comunicación, se observó la ausencia de un canal oficial y confidencial para los colaboradores reporten irregularidades, una herramienta clave para promover la transparencia en la organización. Finalmente, en supervisión y seguimiento, identificamos que aunque la empresa realiza auditorías internas, no existe un programa sistemático de monitoreo continuo ni un plan formal de acción para dar seguimiento a observaciones previas. Con base a estas observaciones se plantea diversas propuestas de mejora, tales como implementar un programa anual de evaluaciones de clima ético, desarrollar una matriz corporativa de riesgos, fortalecer la segregación de funciones en SAP mediante dobles autorizaciones, habilitar un canal formal de denuncias y establecer un programa de supervisión continua con responsables y fechas definidas.
Estas medidas correctivas buscan que Bacus fortalezca su sistema de control interno, reduzca riesgos y mejore la eficiencia de sus procesos. Para finalizar, quiero agradecer por este curso que nos ha permitido reforzar nuestras competencias profesionales, aplicar las normas de auditoría en un caso real y comprender de manera más profunda el valor del control interno en las organizaciones. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y que sin duda aporta a nuestra formación como contadores y, por qué no, de futuros auditores. Muchas gracias. Esto fue la presentación del Grupo 8. Hasta una nueva oportunidad.